Prólogo. Desde la perspectiva de encantar hasta el final, el exquisito y caviloso trabajo que nos aprestamos a disfrutar discurre cadenciosamente por un mundo de autoconciencia y mensajes de vida de normas excelsas que orientan permanentemente la conducta y la vida misma del ser humano, concluyendo que en una sociedad en la cual la crisis de valores campea preocupantemente, es necesario establecer una cultura del diálogo en la que, rescatando los conceptos justicia, ética y moral, alcancemos un derecho que no realice la justicia desde la arrogancia del poder, sino desde el verdadero convencimiento de la equidad y la libertad. Sin embargo, para llegar a esta conclusión, el conspicuo autor, maestro y amigo en íntima relación y aplicando la lógica descriptiva, parte del fin primordial y más excelso, el derecho que es la justicia, y de que la definición dada por el autor está en íntima relación con la clásica del jurista romano Ulpiano. Al armonizar que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde por derecho, así entonces será justo dar las cosas a su dueño, el amor filial a los hijos, el respeto a los demás, los impuestos al Estado, el premio al triunfador. Pero justo también será dar el castigo a quien lo merece, la pena al delincuente, porque eso es lo que les corresponde, eso es lo suyo, ese es su derecho. En consecuencia, vemos sin mayor esfuerzo que la obligación de dar a cada uno lo suyo viene impuesta por el derecho. De ahí que bien podamos afirmar que el objeto propio de la justicia es hacer lo que el derecho exige. Es ahí en donde se advierte la íntima vinculación que existe entre derecho y justicia. Sin embargo, no debemos considerarlos como sinónimos, puesto que el derecho es el medio para alcanzar el fin, justicia, que toda sociedad aspira. En otras palabras, el derecho da la forma y la justicia el contenido. Si bien este concepto ha prevalecido a través del tiempo, se vuelve necesario aclarar que más que consistir en dar a cada quien su derecho, la justicia debería residir en dar a cada quien lo que le corresponda. En efecto, puede darse el caso que una persona de acuerdo con la ley tenga un derecho, pero de acuerdo a la justicia no le corresponda, y así lo ratifica el profesor Teodoro Pozzo Illingworth, al afirmar que la injusticia será sentida por el individuo cuando se le niegue lo que le pertenece, lo que implica que la injusticia se da cuando entran en conflicto el derecho positivo con el derecho natural, al dictar normas contrarias a los derechos que nacen con el hombre, ius naturalismo, a la moral y a la ética. De ahí que el valor de esta obra cincela con la firmeza de la erudición del autor, normas que regulan la conducta humana desde un plano supremamente superior que orientan y dirigen permanentemente la vida del hombre, autor del derecho positivo, muchas veces violatorio de esos principios rectores. Concordar que la justicia conmutativa parte de la equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe, y que la justicia distributiva otorga del derecho de acuerdo a la dignidad de la persona, natural o jurídica, que la justicia general es la que hace primar el bien general sobre el bien particular, y que la justicia social no es sino la aplicación del derecho natural por encima de la rigidez de la norma escrita, ubican a esta obra atalaicamente sobre muchas otras. El doctor Illingworth establece con sapiencia asombrosa la diferencia que existe entre la ética y la moral, puesto que generalmente se las toma como sinónimas por la sutileza con la que la mayoría de tratadistas las diferencian. Hace surgir a la ética en la interioridad espiritual de una persona como resultado de su propia reflexión o elección. Afirma que tiene una base espiritual y busca una concepción coherente y sistemática de la vida que satisfaga y explique
el deber ser del comportamiento humano frente a los miembros de una sociedad. Mientras que asevera que la moral tiene una base social, porque es un conjunto de normas formadas en el seno de una colectividad que ejerce influencia poderosa en la conducta particular, yo diría personal, de sus integrantes y con mucha razón la asimila a la conciencia de cada persona para hacer lo que es bueno en su propio beneficio o en el de otras personas, y su incumplimiento tiene una sanción interna como el remordimiento o la autoinculpación, y también por la sociedad con distintas formas de reproche que pueden llegar hasta el ostracismo social. La moral, insiste, es el conjunto de exigencias de una sociedad o de una cultura que se interiorizan en los individuos formando parte inseparable de su personalidad, de su mismidad, de su razón de ser, de su yo. Ilustra con verdadero acierto que sólo los actos humanos o los comportamientos de las personas pueden tener valoración ética o moral, positiva o negativa, y decirse de ellos si son o no son éticos, morales o inmorales. Una y otra sirven para juzgar los casos singulares y concretos de las acciones humanas, frente a modelos o paradigmas de carácter general que han de guiar la convivencia social. Y es aquí, una vez más, que se amalgama la experiencia con la sapiencia, pues no cabe la menor duda de que la mayoría de normas positivas están atiestas en la ética y la moral. Casi toda la vida del derecho está impregnada de estas dos normas guías, de manera que el derecho, la ética y la moral forman un todo inseparable, un conjunto armónico y necesario, dado que la conducta humana ha de ser recta, es decir, virtuosa y jurídica a la vez. Sin embargo, no toda norma moral ética entra en el campo del derecho, sino únicamente aquellas normas indispensables para regular con eficiencia las relaciones sociales. A la postre, señala con acierto el versado autor, el derecho lo que hace no es sino reglamentar las normas morales que orientan la convivencia humana, pero también dicta normas sociales que son totalmente ajenas a cualquier preocupación moral y ética, por donde nace la parte eminentemente social del derecho, que se convierte en una disciplina autónoma, aunque subordinada a esos órdenes superiores. Puede parecer que el derecho y la ética y la moral resulten antagónicos, pero ventajosamente este libro logra establecer con absoluta claridad que la norma o regla jurídica es un instrumento práctico específicamente destinado a permitir una vida social ordenada a través de determinados medios, incluida la coacción a través de órganos creados para el efecto, mientras que, por el contrario, las reglas éticas y morales se justifican en sí mismas, y aunque no disponen de instrumentos u órganos encargados de hacerlas respetar, son las encargadas de normar la conducta de los ciudadanos aún por encima de la permisibilidad del derecho positivo. La moral y la ética provienen de la razón humana, mas no de la conciencia individual de cada sujeto. De lo contrario, habría tantas morales como seres humanos. Claro está, reitero, obligan solamente en la conciencia, y su finalidad a la postre es el bien individual, mientras que la del derecho es el bien común. Es aquí en donde se advierte la íntima trabazón que existe entre el derecho y la moral. Ya lo dice el doctor Illingworth, alcanzar la autoconciencia es el gran desafío de las personas, y solamente aquellas que logren autoevaluarse tendrán el coraje de cumplir la sentencia de Ortega y Gasset, que habiendo establecido la regla de identificación, yo soy yo y mis circunstancias, proclamó que solamente puede hablar de personalidad aquel que sea capaz de decir, en medio de todos estos, este soy yo, lo que implica que únicamente cuando se conocen las circunstancias del entorno y por tanto las demás personas, es posible diferenciarse de ellas, reconocerse con coraje a sí mismo e identificarse.
pero respetarlas porque los derechos de los unos terminan cuando empiezan o se proyectan los derechos de los otros. El bien individual y el bien común no pueden separarse, porque siendo el hombre un ser social por naturaleza, su propio bien le indica que debe preocupar la conservación y perfeccionamiento de la comunidad en que vive, naciendo de esta necesidad los deberes para con los demás. Esta obra realmente es una invitación a deleitarse de la trilogía Derecho, Ética y Moral, que orienta la conducta del hombre para concluir sin mayor esfuerzo, gracias a la erudición del autor, que el derecho positivo, si no se basa en ella, si se parta, si no al concibe como fundamento, como norte, si no respeta, será un derecho torcido que simplemente no alcanzará la justicia. Recordemos que la justicia es el objetivo final y que el derecho es únicamente el camino. Y si ese camino está sinuoso o torcido, si no está alimentando de la impolutez de normas superiores como la moral, la ética, jamás logrará dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, nunca alcanzará la justicia. Solo cuando el contorno formado por los otros sea registrado con su calidad de humano, será posible alcanzar la identidad de uno mismo, porque así las personas plantearán con honradez su estrategia vital para tener la satisfacción de ser lo que realmente son, aquí y ahora, sentencia el Gregorio escritor. Pues si bien la mayor parte de los principios que integran la ética y la moral, a las que yo les sumaría la religión, igualmente como norma de conducta o forma de vida social que guía al verdadero creyente por encima de la norma jurídica, se han incorporado y lo continúan haciendo al orden jurídico positivo. Es un proceso que se da por exigencia ineludible de la naturaleza del hombre y de la sociedad, ya que no podrían vivir bajo un régimen distinto, pues resulta inconcebible la existencia de una comunidad en donde se autorizara el robo o el asesinato, se prohibiera cumplir con las obligaciones o se privara a los ciudadanos de sus libertades elementales, por donde se advierte que la totalidad de legislaciones adopta, aunque parcialmente y sin advertirlo, una buena parte de las normas orientadoras que hemos analizado en esta obra. Pero la afirmación descrita se contrata, y lo expreso sin ambages, con el hecho de que muchas legislaciones se han apartado de estos principios superiores que deben regirlas, y han dictado precisamente normas que violan los derechos del ser humano, en un mundo contemporáneo en el que poco a poco se va imponiendo el neoconstitucionalismo, como modelo de estados en los que han pasado de ser estados de derecho a estados de derechos y justicia, en los que una S hace la colosal diferencia de pasar de un estado en el que imperaba la norma positiva o el derecho escrito, sin que importara cuántos derechos humanos, éticos, morales, violaba esa norma, a estados en los que se rescata la dignidad del hombre por el solo hecho de ser tal, con entidad propia y que nace con derechos sin necesidad de que nadie, absolutamente nadie, se los otorgue y que se los haga valer, aun con la categoría de garantías constitucionales, sin que nadie, ni aun el mismo denigrado, los invoque. Por eso esta obra no requiere de recomendación para ser de obligatoria lectura y apropiación de todos los profesionales en el ámbito que se desenvuelvan. Insisto, la vida del hombre, no se diga de los profesionales del derecho, debe ser recta. Esto es jurídica y virtuosa a la vez, pero sí recomiendo como obligatoria para todo estudiante de derecho. Es más, debería ser parte de la evaluación, según normas del sistema de educación superior que ahora se enarbolan en el Ecuador, por lo que invito a los cofrades profesores que quieren ver crecer a sus estudiantes por encima la insensible positividad, enviar como lectura ineludible la obra de Teodoro Pozo Illingworth, de quien me precio haber sido su alumno y hoy su prologuista. Dr. Aníbal Robles Ocampo, Magíster.
profesor de Introducción al Derecho y Derecho Laboral y Seguridad Social, Universidad Católica de Cuenca.